Estamos entrevistando al doctor Sergio Rodríguez para conocer algunos de los alcances del articulado de la ley 19.889, la LUC, pero particularmente de aquellos 135 artículos que van a ser sometidos a referéndum. Y uno de ellos hace referencia al uso del espacio público. ¿Sobre qué se trataría esto, doctor? Bueno, como decíamos en anteriores audiciones, el objetivo de estas entrevistas, el propósito es llevar información, difundir información objetiva que se basa en la lectura de los artículos que tenemos acá a la vista, para que la gente pueda incidir en el debate, pueda participar del debate con elementos técnicos, ¿verdad? Con elementos de autoridad en el sentido de que no son alocuciones o eslóganes que se lanzan a una tribuna, sino que son elementos que surgen de la lectura de la ley, de la comparación con el artículo anterior que se derogó, que se modificó, que se sustituyó. Por eso es que nosotros de alguna manera felicitamos el hecho de que esta instancia se pueda dar, porque una ley de casi 500 artículos, en plena emergencia sanitaria, recuerden ustedes que el 13 de marzo del año 2020, por decreto 90 barra 20, 93, perdón, se decretó la emergencia sanitaria y después, a continuación, en los siguientes días, la actividad social se vio mermada de manera brutal. Uno salía a la calle y no había gente. Entonces, en ese contexto, se introdujo en el Parlamento una ley con declaratoria de urgente consideración, con un contenido que modifica más de 40 leyes, en el que la gente no se podía movilizar, no podía haber marcha, no podía haber protestas porque era aglomeración y eso no se podía hacer. Entonces, es de alguna manera una ley que nació antidemocráticamente. Es una ley que nació desde ya inconstitucional, porque si vamos a hacer una cita breve, la Constitución, cuando regula las leyes con declaratoria de urgente consideración, el artículo 168 numeral 7, literal A de la Constitución, establece con absoluta claridad que el Poder Ejecutivo podrá remitir a la Asamblea General proyectos de ley con declaratoria de urgente consideración, uno por vez, uno por vez. Y no podrá, una vez que envió uno, no puede enviar otro de manera simultánea. Pero acá nosotros, con esta LUC, lo que tenemos son más de 40 leyes. Lo que pasa es que están introducidos en un mismo cuerpo normativo, pero en realidad de manera encubierta hay 40 proyectos de ley con declaratoria de urgente consideración. Entonces, a mi criterio, a mi juicio, es una manera de violar la Constitución, violar las garantías del juego democrático, parlamentario, cómo se debe dar el debate en la discusión de ideas cuando se pretenden modificar cosas tan importantes. Y hoy lo que nos convoca a nosotros es el artículo 14 de la LUC, que está titulado Ocupación indebida de espacios públicos, que si bien este no es un delito, está previsto como falta, la conducta que ataca es la ocupación de espacios públicos, como lo decía, y el texto dice así. Dice, el que fuera del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 57 de la Constitución de la República, que es el artículo que refiere a la huelga, ocupar espacios públicos, acampando o pernoctando en ellos, será intimado por parte de la autoridad departamental, municipal o policial correspondiente a retirarse en forma inmediata y a que desista de su actitud. De permanecer o persistir, será castigado con una pena de 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario. Después dice, siempre que se constaten las conductas referidas, la persona será trasladada a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social a los efectos de que se recabe su identidad y se le ofrezca una alternativa adecuada a su situación y se dé cuenta al juez competente. Esto es un retroceso lamentable, porque acá lo que se castiga es la situación de calle, la persona que está en situación de calle. Nosotros teníamos que, anterior a la LUC, estaba previsto, porque esto es parte de la ley de faltas, estaba previsto que la ocupación del espacio público tenía que ser de manera permanente, estaba ese requisito. O sea, la persona tenía que estar un día, 2 días, 3 días en un lugar. Ahora el requisito de la permanencia se quitó. Y esto es gravísimo, porque ahora, ¿qué quiere decir esto? Que una persona que está
en una plaza o en una vereda o en la entrada de un edificio, y puede estar 5, 10, 15 minutos, y el policía puede interpretar que eso es ocupación indebida de espacio público. ¿Me explico? Porque se le quitó el requisito de la permanencia. Ahora la persona no necesita estar una tarde, un día o 3 días o una noche entera. Ahora alcanza con que esté algunos minutos y llegue la policía, interpreta que está ocupando indebidamente el espacio y le intima retirarse. Además, otro aspecto que se modificó con respecto al régimen anterior es la cantidad de intimaciones. Antes era necesario hacer 2 intimaciones, ahora simplemente alcanza con hacer una intimación. Es una norma que está en consonancia con el resto de las normas de seguridad de la LUC, que le da potestades desmedidas a la policía, potestades casi que arbitrarias a la policía. Como dicen los penalistas, es una de las tantas normas que le extiende la alfombra roja al abuso policial, porque así como está redactada la norma, el policía es el que decide por sí, ante sí, sin control de nadie, cómo articula cómo aplica este delito. Y si la persona no le contesta o la persona mira para otro lado o de pronto dice alguna mueca o alguna palabra, el policía puede interpretar que fue agraviado y entonces le aplica el artículo 11. ¿Me explico? Es decir, el juego de las normas de la LUC siempre va en el sentido del Estado policial, del Estado represivo, del Estado punitivo, del Estado que lo que hace es castigar a las personas. Y en este caso lo que se criminaliza claramente no es otra cosa que la pobreza. Hay una penalista que habla de la aporofobia. La aporofobia es el odio a la pobreza. Y acá en el artículo 14 lo que se destila es eso, lo que lo que se descubre en la interpretación de esta norma es el rechazo a la gente pobre, porque por el hecho de estar en una situación marginal desde el punto de vista económico, no tener donde vivir claramente, esto no permite que el Estado responda con punitividad, con castigo. El Estado tiene que responder con políticas sociales, tiene que atender a esa persona, si esa persona no quiere el refugio, buscar la manera, instrumentar los recursos, aplicar recursos técnicos, psicológicos, de salud mental, es decir, política social, que la LUC no tiene, que la LUC, esa parte no pasa por la LUC, la política social. En casi 500 artículos no hay ninguno de los 500 que aplique una política social genuina y que no sea disminución de garantías, disminución de derechos, potestades a la policía, disminución de las garantías individuales de la ciudadanía. Por eso es que nosotros estamos invitando a la gente a que se informe, a que se asesore, a que pueda acceder a los contenidos de la ley, a que pueda cotejar, comparar y de alguna manera cuando llegue el momento de la instancia del referéndum, que es de participación obligatoria, tenga los elementos suficientes para decir nosotros no los votamos para esto, nosotros no queremos la LUC en nuestro ordenamiento jurídico y por eso vamos a votar por la derogación de estos artículos que están en la LUC. Ahí hay dos aspectos, doctor. Aquello que uno interpreta, votó, qué cambio quería el soberano, y otro es lo que aquellos que una vez que obtuvieron los cargos representativos y también ejecutivos proponen. Entiende que hay un divorcio entre lo que la gente quería de cambio y lo que se manifiesta como cambio en esta ley. Sin duda que es así. Y bueno, y yo me puedo autoseñalar como un ejemplo de eso. Yo milité en la 404 en época de elecciones y se hablaba de una ley, se hablaba en grandes títulos de una ley de urgente consideración que iba a hacer modificaciones, pero nunca se conoció el articulado. Y cuando fueron las elecciones, el articulado no se conoció. El articulado recién se divulgó en febrero del 2020, cuando ya el gobierno había ganado las elecciones con la instalación de la coalición electoral, que a la postre derivó en la coalición multipartidaria de gobierno. Pero es mentira cuando se dice no, la gente nos votó para esto. Eso es una forma de descargarse responsabilidad en otros. La gente no los votó para eso porque es imposible, porque no se conocía la ley. Si se hubiese divulgado el articulado de la ley y la gente igualmente hubiera votado, ahí de pronto era legítimo decir la gente nos votó. Pero la gente no los votó para eso porque la ley no se conocía. Yo, por ejemplo, no los voté para esto. Yo los voté para otro tipo de cosas.
No los voté para que en emergencia sanitaria sacaran una ley de urgente consideración, cuando la gente ni siquiera podía salir a la calle a hacer una protesta, una manifestación, no se podía hacer nada. Y fíjese usted que la LUC, en sus tantos artículos, que terminaron en 476, ninguno de los artículos habla de la pandemia. Ninguno. Me llama la atención, ¿no? Pero ninguno de los artículos habla del COVID. Ninguno. No atiende lo que en realidad era una emergencia. Ninguno de los artículos habla del COVID. ¿Y este tema va a ser dirimido por el soberano en abril? ¿Ya tenemos fecha? Aún no está la fecha, la Corte en estos momentos está en etapa de validación de las firmas. El último dato que tenía ayer, se había alcanzado el 15,07% de las firmas necesarias y faltaban revisar más de 300.000 firmas. Así que es un hecho prácticamente que el referéndum está a la vuelta de la esquina. Así que bueno, en eso estamos nosotros trabajando activamente para divulgar información la mejor posible, lo más clara posible, para que la gente pueda de esa manera decidir con información, ¿verdad? Doctor Sergio Rodríguez, muchísimas gracias por concedernos otra entrevista para hablar de algún artículo más de la ley. Bueno, el agradecido soy yo y estamos a las órdenes.